Te doy la bienvenida a Vidia, Caminos de Sabiduría. Hoy vamos a recorrer un camino que nos va a mostrar la vida no solamente desde lo que podemos ver, sino también desde lo que simboliza, porque a veces lo que se ve fuera no es todo lo que hay. Hoy me acompaña Eva María Herraiz, una mujer que con herramientas como el tarot, el trabajo sistémico, la astrología o la cábala, acompaña a personas para que comprendan su proceso desde un punto de vista más profundo, más simbólico. Hoy no vamos a hablar de predicciones, hoy vamos a hablar de conocimiento. Bienvenida, Eva. Hola, buenos días. Bueno, me gustaría empezar preguntándote cómo empiezas tú en este camino, en todo esto simbólico y lo espiritual. Bueno, pues hace ya bastante tiempo, ¿vale? Yo empecé primero de forma autodidacta con el tarot y con la astrología, Ujú. ¿vale? Hace muchos años. Y el primer paso que di profesional eh, fueron las ferias medievales, leía las cartas del tarot, ¿vale? Esto fue hace pues muchos años, como pues 25 o 30 años, ahí calculo. Ahí me empezaron a pasar cosas muy mágicas. Por ejemplo, pues también me inicié en Reiki y luego me regalaron la maestría también en una feria. Claro, en aquel tiempo, a ver, todas estas cosas no eran como ahora. Ahora hay un boom, hay un despertar colectivo y está como al acceso y al alcance de todo el mundo. Pero en aquel tiempo era algo como pues totalmente novedoso. Me acuerdo, por ejemplo, yo de forma autodidacta cuando aprendí tarot, había dos libros de tarot. Uno que era el de Emilio Salas y posterior salió el de Jodorowsky. Y fíjate ahora, por ejemplo, la literatura que hay, ¿no? En tarot. Ya, ahora hay muchísima bibliografía. Sí. ¿Y cuál fue el momento en el que sentiste esto no es casual? ¿En qué momento te diste cuenta? Esto me No refiero sé. a lo que vivimos. O sea, yo, dos cosas principales que me han ido pasando. O sea, lo primero que en estos primeros momentos, que ya te digo que fue hace como unos entre 25 y 30 años atrás, o sea, yo dentro de mí siempre tenía inquietudes por determinados temas, que eso me fueron llevando a desarrollar una formación multidisciplinar, ¿no? Por un lado, todo lo esotérico, por eso tengo la Escuela de Misterios, donde enseño astrología, tarot, numerología, cábala, y luego, por otro lado, también viajé, ¿vale? Eso para mí fue muy importante. Y, o sea, era como conexiones. En aquel tiempo, no sé si has leído este libro de Las nueve revelaciones, de James Sí. Redfield. Entonces me pasaba mucho esto. Yo cuando me inicié justo en el segundo nivel de Reiki, ahí ya empecé a hacer las ferias medievales y ahí empecé a conocer a un montón de personas que estaban como en otra línea de conciencia. Y me fui a la India. Entonces me fui para 2 meses y medio y luego me quedé allí 6 meses, ¿sabes? Fue mi primer viaje donde me fui con una persona, pero viajé sola. Luego me quedé allí ya y me quedé sola. Bueno, en total como estuve 3 años viajando, ¿vale? Y viajar también yo pienso que es parte muy importante o sea, para mí fue una parte muy importante del despertar. Porque aquí yo soy madrileña, española, entonces yo pude tomar, sí, tenía acceso a libros, como te digo, me fui formando de forma autodidacta. Luego, cuando recibí el primer y el segundo nivel de Reiki, pues fui a los centros, me empecé a conectar con el mundo más holístico, pero creo que el catalizador así más potente fueron los 3 años que estuve viajando. Ujú. ¿Y en qué momento decides dar el salto a trabajar acompañando a personas? Bueno, a ver, yo he sido una persona como siempre, o sea, a mí me pasaban cosas que siempre me ponía la vida en situación de ayudar. Desde pequeña, fíjate, cuando tenía 14 años me acuerdo que me iba a ir de vacaciones con la familia de mi amiga, de mi mejor amiga, y su madre el día anterior falleció en un accidente de coche. Y yo ya me fui con ellos y estuve ayudando o sea, antes de dedicarme a esto profesionalmente, la vida ya siempre me colocaba, ¿no? Luego,
un tiempo que también trabajaba justo en una tienda de ropa así de encargada, que teníamos una tienda súper chula donde leía también las cartas. Y, y justo la compañera mía estaba embarazada y el marido la dejó. O sea, a mí la vida me llevaba a situaciones donde iba a pasar una catarsis en la cual yo tenía que sostener o apoyar a las personas. Luego, claro, yo siempre me ha gustado estudiar, ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando hacía las ferias, yo tenía en la furgoneta en la que viajábamos de un lugar a otro, tenía una biblioteca de 30 libros. Y luego ya me especialicé también, hice la carrera de trabajo social, porque es como la especialidad en ayuda, ¿vale? Ahí estudié psicología, economía, derecho, todo lo que tiene que ver con las instituciones en España. Y a partir de ahí me empecé a especializar en la otra rama de la formación, que es la rama sistémica, que también hago constelaciones familiares, eh, todo así, se estudia Virginia Satir, Carl Rogers, o sea, ha ido así, pero vamos, que la vida propia te va conduciendo. Ujú, ¿Mm? O sea, por lo menos ese ha sido mi... Sí que es verdad que pienso que en este momento, o sea, en ese momento cuando yo empecé, por ejemplo, el Reiki fue un catalizador en muchos sentidos, de activar muchos, porque es un camino, o sea, este es un camino de, tienes que ir como liberándote de capas y capas y capas, ¿no? Y claro, por ejemplo, a mí, yo nunca he fumado mucho, pero cuando yo en esa etapa que era como fumadora social, ¿sabes? Que salía. Luego, fíjate, el Reiki 2 fue tan potente que no pude ya volver a fumar nunca. Entonces, claro, en este camino espiritual es como de, o sea, es, sí, conocimiento, el conocimiento es importante, porque tú vas tomando luz. Esto en la Cábala, ahora justo acabo de completar también mi maestría de Cábala, y la Cábala te da las herramientas de comprenderlo muy bien. O sea, la luz es información, por eso a una persona le gusta leer un libro, ¿no? Esto de, por ejemplo, empecé, me acuerdo, antes de ir a la India, yo estaba leyendo un libro de meditaciones de Osho que me había regalado una amiga. Y luego, 6 meses después, estaba allí en el ashram que tienen en Puna, ¿sabes? Entonces, o sea, siempre he tenido esta suerte de la conexión mágica mm, con, no sé, me llegaban los libros, me llegaba la información. Luis Hay también al principio de mi despertar me ayudó mucho, ¿no? Yo pienso que son como pequeños maestritos que están en el camino. Y luego, pues siempre el tema es ese, ¿no? O sea, a ti, yo diría que nosotros crecemos y avanzamos en este mundo holístico y espiritual a través de dos formas. La primera es el conocimiento, o sea, el conocimiento es importante. Los cabalistas lo llaman DAT, ¿no? Como dicen, nosotros tenemos dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, el padre y la madre. Entonces, cuando tú entiendes las cosas, o sea, cuando tú sigues tu intuición, pero además eres capaz de entender las cosas, incluso poder explicárselas a otras, tú estás activando el DAT, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo empiezan a crear conexiones neuronales y entonces te activan el tercer ojo, el DAT, la conciencia, que eso también activa diferentes niveles del destino, ¿no? ujú, Y luego tenemos la parte experimental, o sea, hay una parte muy importante que es experiencia. O sea, no sirve solo lo intelectual, porque luego son pruebas, tú tienes que ir pasando tus pruebas, ¿se entiende? Pruebas que pueden ser de disciplina, porque en diferentes momentos van llegando las diferentes pruebas. Pueden ser de valor, de sinceridad, de relaciones, de desapego, de soltar, de sostener. O sea, yo creo que eso es lo más difícil también, ¿no? El discernimiento. Ir desarrollando el discernimiento para, para saber qué sostener y qué soltar, ¿no? claro. Y así, o sea, y luego pues vas así con estas dos herramientas. Yo creo que la experiencia es muy importante, la experiencia es muy importante. Ujú. Sí, fíjate qué curioso porque al final hemos acabado hablando un poco de neurociencia, ¿no? Mm. De neuroalquimia, que lo llamo yo. Ah, Es muy bien. como transformar la mente. Eh, una pregunta porque hablas de tarot, hablas de sistémico, hablas de la cábala. ¿Qué representan realmente estas herramientas? Em, Todas pertenecen al mundo de los arquetipos, como explicó Jung, ¿vale? Desde la Cábala, el mundo de los arquetipos lo encontramos en el Axilut, que sería como
como la primera parte del universo emanado, que está en emanación, ¿no? Digamos que hay una parte que está increada, que eso se llama el Ein Sof, que es como el universo, el infinito, el Dios del infinito, ¿no? Luego, lo primero que, para que se crea este sistema donde nosotros estamos experimentando, hay un interfaz de conexión que se llama la Silut. Y en el Asilut, desde la Cábala, ahí están todos los arquetipos, ¿no? Por ejemplo, en la Cábala que trabajamos con los modelos bíblicos y los patriarcas son arquetipos. En la astrología, los planetas que son, aparte de tus funciones psicológicas, son arquetipos. En el tarot, los arcanos son arquetipos, ¿no? Utilizándolo para las constelaciones familiares, son arquetipos de tu sistema, de tu árbol familiar. Entonces, para mí tienen todos ese punto de unión, que todos son energías ancestrales, universales y arquetípicas, que trascienden cualquier cultura. Al final, lo que es lo universal, para mí, lo que está cerca más de lo espiritual es lo universal, lo que Ujú. trasciende la identidad. No tiene que ver tanto ni con el género, ni con tu religión, ni con tu estado civil, ni con tu nacionalidad, sino que va a estar más cerca de lo universal. Y volvemos un poco a la ciencia, porque nombrabas a Jung, que científico, psiquiatra. Entonces, ¿estas herramientas sirven para predecir o para comprender? Eh, a ver, es que, o sea, hay una parte que es intuitiva. O sea, muchas personas son racionalistas, ¿vale? Yo creo que me considero afortunada, pienso que es uno de mis dones, por eso puedo dar muchas clases de diferentes temáticas. Entonces, yo tengo una parte muy racional, o sea, y soy escéptica. Quiero avanzar también esto porque yo creo que en esta sociedad ahora mismo, con tanto cantidad de información y uno no sabe muy bien dónde está la verdad y dónde no está la verdad, ¿no? Lo vemos con todos estos modelos de IA. Entonces, o sea, hay que ser racionalista y hay que ser escéptico, ¿vale? Yo soy como muy científica. Es decir, por eso creo en la experiencia, porque yo no me vale estudiar algo, tengo que pasar a la experimentación. Y una vez que lo experimento, lo observo y ya puedo decir, esto funciona. Luego, por otro lado, también tengo la suerte, el talento, pues de tener esta intuición y puedo hacer también cosas que otras personas, pues a lo mejor les cuesta más porque se tienen la mente más cerrada. Ujú, Entonces, o sea, a mí el tarot me gusta verlo como orientativo, porque nosotros somos un fractal. O sea, yo por lo menos en mi versión, después de todo lo que he estudiado, mis conclusiones que he sacado, como los cabalistas, ¿no? ¿Qué dicen los cabalistas? O sea, nosotros venimos de un Dios infinito, que es el universo. Entonces nosotros somos un fractal del Dios del infinito. ¿Somos ese Dios todopoderoso? No, pero somos un fractal del Dios infinito. Entonces también somos creadores. Lo que pasa que luego cuando tú estudias, por ejemplo, astrología, numerología, todas lo que es el entorno de la persona, te das cuenta que tampoco hay tanta capacidad de libre albedrío. Por lo que, esto es muy loco, ¿vale? Pero en muchos casos, o sea, nosotros podríamos estar viviendo en el pasado. Y por lo que tú dices, va a ser predictivo, es que el predictivo ese sería el presente. Por eso puede funcionar la predicción, ¿vale? Pero, o sea, yo el tarot en concreto lo veo orientativo. Por ejemplo, la astrología sí que la veo más predictiva, porque con astrología esto es matemática pura. Entonces damos fechas concretas. De hecho, hubo dos científicos alemanes, Nelson Polis y Alexander Mas, que fueron a Argentina y se instalaron allí. Imagínate, uno era austríaco, el otro alemán, o sea, pura ciencia con una estructura y entonces, claro, ellos empezaron a estudiar astrología con el fin de descartarlo, que muchas personas le ha pasado esto, ¿no? Que se meten en la astrología y dicen, no, no, yo voy a demostrar que esto no funciona. Y claro, cuando observaron que funcionaba, desarrollaron una técnica predictiva que es la más eficiente que hay, que se llama direcciones primarias topocéntricas, ¿vale? Que le metieron una ecuación trigonométrica y hacían, o sea, predecían los acontecimientos con horas.
O sea, el nivel de exactitud que puede llegar a tener es increíble, ¿no? Pero bueno, nosotros también nos gusta hablar a los astrólogos, o sea, yo por ejemplo también pienso que la astrología es energía disponible. No me gusta sentenciar, porque yo pienso, o sea, nosotros tenemos libre albedrío en la actitud y en el nivel de conciencia. O sea, cuando más elevamos nuestra conciencia, es más fácil tomar mejores decisiones y al final en eso consiste el juego, en elegir bien. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, imagínate, yo observo como tu astróloga que tú vas a tener un tránsito súper complicado, ¿no? En los próximos años, porque los planetas transpersonales, que son los que más tiempo tardan, y los llamamos los embajadores de la galaxia, ¿vale? Como Quirón, Urano, Neptuno, Plutón. Estos planetas muchas veces tienen que ver con crisis existenciales. Entonces, imagínate, yo tengo la capacidad como astróloga, yo y cualquier astrólogo, de ver en 4 años tú vas a tener esto. Entonces, yo trabajo de esta forma. Digo, pues empieza a hacer esto, mete esto en tu vida, para que en vez de se te vaya la situación por aquí, tú le puedas dar un cauce y se te vaya a algo que te construya, no que te pueda perjudicar. ¿Se entiende? O sea, la energía va a estar ahí. Entonces, ¿qué haces con ella? Tú mismo eh, puedes elegir crecer, porque los tránsitos van a venir igual, eso no los puede cambiar. Aunque hay una forma de, o sea, la cábala precisamente trabaja para superar la influencia de los astros. No sé si mareo yendo de una cosa a otra. No, no, está bien, porque además me encanta porque estás vinculando eh, pues todo este tema que para mucha gente es como esotérico, brujerías y tal, con lo científico. Entonces me está encantando cómo lo estás explicando. Sí, lo primero que la astrología, o sea, se basa en puros datos matemáticos, en la hora de nacimiento, el día de nacimiento, coordenadas geoespaciales y como te digo, ya llegaron estos científicos, incluso hay técnicas con ecuaciones trigonométricas. En el plano de la eclíptica se mete la altura y ya tienes la trigonometría, ancho, largo y alto. Entonces, por eso a mí la gente me dice, ¿crees en la astrología? Digo, es que esto no es una creencia, es una cuestión de observarlo y de experiencia. Ujú. Porque es como, o sea, ya te digo, además que, o sea, es un conocimiento, yo creo que la gente lo tendría que estudiar en el instituto, porque es un conocimiento que te ayuda a entender tu vida, o sea, no solamente viene, hay una rama de la astrología que es la astrología kármica, ¿vale? Que hablaría de vidas pasadas, esto entiendo que haya gente que no cree en ello o que ni siquiera se haya planteado si la reencarnación es o no es. ¿Vale? Pero ahí los que la hemos desarrollado, tú ves el pasado de las personas. Y justo cuando muchas personas vienen a la consulta y claro, te dicen lo que están pasando, tú puedes leer al revés y te das cuenta que ella tiene ese karma activado y que ella, muchas de esas cosas que parece que no tienen nada que ver con esa persona, pues son lo que ha elegido para avanzar. Luego también podemos leer las condiciones mentales, emocionales, los patrones de conducta, cuánta energía tiene, cuánta capacidad mental, con qué memorias sistémicas está vinculada su carta, si con los perpetradores, con las víctimas, con chivos expiatorios, con ovejas negras. O sea, se puede hacer una lectura sistémica de la carta natal. Y luego, además, o sea, no solamente te habla de tu presente, de tu pasado, de tu sistema. Con una técnica que tenemos también que se llama casa de derivadas, podemos sacar todo el árbol genealógico, investigar la vida de cualquier ancestro. Y además, tú puedes orientarte hacia el futuro. O sea, ver como yo lo veo así, energía disponible. Por ejemplo, ahora en abril hay una energía súper potente, ¿no? Del 7 al 21 de abril va a haber una cosa excepcional que es hasta 7 planetas en el signo Aries. Entonces, yo ya tengo este conocimiento. Entonces, yo me planifico abril, digo, vale, pues esto es como un maratón, ¿se entiende? ¿Qué voy a hacer yo con todo este exceso de energía que va a haber? Entonces, aprovecho esa energía a mi favor. Claro, la persona que no conoce astrología va a llegar a abril y va a decir, va a tener, pues, mucho más fácil tener choques, es un mes donde
puede haber incendios, accidentes, un predominio de discusiones, broncas. ¿Mm? A ver, aunque tengas todo esto, seguimos siendo humanos, ¿vale? Porque yo también me enfado y un día puedo discutir igual, porque también quiero como quitar la idealización de esto, que la gente piensa ya esto y ya estás. No, o sea, yo soy humana y esto me gusta mucho de la cábala, porque en la cábala no se aspira a ser santo, ¿vale? Se aspira a ser justo, ya con ser justo es suficiente. O sea, que aún así, porque nosotros, la diferencia es, si tú conoces lo que va a pasar, ese conocimiento tú puedes hacer algo con él, ¿no? Tú haces con los tránsitos, los pones a tu disposición. Sin embargo, si tú no lo sabes, los astros te ponen a su disposición y te metes en comportamientos automatistas. O sea, por eso también podemos ver quién conoce astrología y quién no. Porque la gente, mucha gente, por ejemplo, se podrían evitar muchos accidentes, se podrían, porque nosotros ya sabemos que hay una energía que no te permite ver bien, qué tal. Entonces, si todo el mundo supiera astrología, incluso para preservar la vida, tomar mejores decisiones, tener mejores relaciones, o sea, sirve para mejorar un montón de áreas de la vida. Y como dijo Lao, sí, ¿no? Conócete a ti mismo. Eso es. Y tengo O, curiosidad. sí, perdón, que era Cuando, como la frase del ¿cómo se llama? Oracle de Delfos. Sí, estaba en la puerta del oráculo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Es eso así. es. Entonces la astrología también es una herramienta que te ayuda a resignificar tu infancia, a entender a tus padres, a sanar profundamente pues muchas temáticas. Ujú. Te decía que tengo curiosidad porque ¿qué nos pueden decir todos estos símbolos, todo este lenguaje simbólico? ¿Qué nos puede decir que la mente más científica, quizá más racional, no ve? A ver, a nivel del alma, como son símbolos, digamos que por ejemplo, los glifos de los astros, ¿no? O también los símbolos del tarot, te hablan a partes de tu ser, o por ejemplo en la cábala lo que serían las letras hebreas, hablan a partes de tu ser a niveles del alma que son superiores, ¿no? Por ejemplo, esto lo voy a explicar desde la cábala porque pienso que me da más herramientas. Como yo voy variando. Y la cábala dice, nosotros tenemos 5 niveles del alma, ¿vale? El primero es el nefes, que es el cuerpo físico. Luego tenemos el aparato psicoemocional, ruach, que sería nuestra mente y nuestras emociones. Y luego tenemos el primer nivel del alma, la neshama. Entonces, nosotros cuando utilizamos los lenguajes simbólicos estamos operando directamente en la neshama. De acuerdo a los cabalistas, nosotros estamos en este sistema para rectificar y mejorar y con ello cumplir nuestro propósito o misión, que se llama tikkun. Y cuando estamos rectificando, ayudando con nuestro tikkun, ya participamos también en el tikkun olam, que es el propósito colectivo. O sea, primero estás rectificando y ya estás trabajando por la rectificación de este sistema. Porque el sistema también, los cabalistas lo que explican es cómo en este mundo conviven la dualidad y la unidad. ¿Vale? Esto es muy. Primero voy a contestar a la primera pregunta y luego contesto esto porque me parece también súper potente, que es justo lo que dijo Jung, ¿no? Lo de la sombra y tal. Entonces, cuando nosotros estamos operando con símbolos, estamos todo el rato en el nivel de la Neshama. La Neshama, como es un nivel espiritual superior al Ruach y al Nefes, va a ir corrigiendo también el Ruach. Y el Ruach, nuestro aparato psicoemocional, va a poder actuar sobre el Nefes. Entonces, claro, los símbolos te ayudan a operar a nivel del alma, que es muchísimo más alto que la mente, la psique, las emociones o la materia, que es lo más denso. Ujú. Es como un trabajo en escalones, ¿no? Pero se Es como empieza un desde trabajo arriba. de reconexión. Entonces, el símbolo lo que te hace es subir arriba y te ayuda a bajar energías superiores, porque el alma es más sutil y tiene una frecuencia superior que el cuerpo, que es mucho más denso y tendría una vibración, o la materia, como se sabe, es mucho más denso. O sea, por ejemplo, si nosotros cogemos eh, la pared y la ponemos en el microscopio y la empezamos a abrir, vamos a ver que la pared está vacía.
Entonces eso hacemos. O sea, realmente cuando nosotros estamos trabajando con lo simbólico, estamos llevando a los átomos a su nivel más de vibración, de frecuencia, mejor que vibración, que es un concepto que no creo que está mal utilizado, a su frecuencia más evolutiva, más inspirativa. Por eso dice, el corazón tiene caminos que la razón desconoce. Mm, Luego el tema también, esto me parece muy interesante, ¿no? Porque esto también, o sea, lo que explican los cabalistas, que siento que es una información importante para todos, es que nosotros somos uno. O sea, nosotros cuando estábamos en el Dios infinito, ¿no? Porque nos hemos fractalizado, nos hemos ido como fragmentando dentro de este sistema, nosotros somos uno con todos y con el sistema, ¿no? Esto es muy loco, pero, o sea, a nivel espiritual es así, cuando dicen la humanidad somos una, o todos somos uno, o lo que explicaba Jung, lo que no te gusta de los otros, eso está en ti, puede ser por exceso, puede ser por defecto, ¿no? Un espejo inverso, o puede ser porque tengas lo mismo, pero todo lo que viene a tu vida tiene que ver contigo, es información que tú llevas en tu ADN, en tus genes, o sea, no es una casualidad lo que te está pasando, es una sincronicidad. Entonces, con estos conceptos vemos claro la dualidad, ¿no? Luz-oscuridad. Los cabalistas van más allá y explican cómo en la dualidad también hay una conciencia de unidad. ¿Mm? Y, y claro, nosotros tenemos que aprender a actuar en las dos conciencias. Entonces, la conciencia de unidad estaría más arriba en los niveles más de 5 niveles que tiene el alma, como decíamos, Ruach, o sea, Nefes, el cuerpo, Ruach, psicoemocional, luego está la Neshama y luego tenemos 2 niveles del alma que ya estaríamos más en la unidad, que serían la Haya y la Yejida. ¿Mm? Entonces, claro, nosotros venimos de una unidad que se ha fragmentado en nosotros y en el sistema y la forma de reparar pues sería volviendo a esta unidad. O sea, ujú, entendiendo que operan dos conciencias, la dualidad y la de unidad. ajá. Y recopilando todo esto que nos estás contando, es súper interesante. ¿Por qué piensas que las personas repetimos patrones? Por los programas inconscientes. O sea, si fuéramos a, porque claro, todo depende de lo de hacia atrás que quieras llegar, ¿vale? Yo, por ejemplo, creo en la reencarnación, los cabalistas también dicen que no hay un árbol de la vida, sino que son el árbol de las vidas, ¿no? Y entonces, claro, si fuéramos hacia el pasado, los patrones los traeríamos eh, de las vidas pasadas, de nuestro propio karma, que eso se ve muy Ujú, bien como con la herramienta de la astrología kármica o también personas que hacen terapias regresivas o la hipnosis, ¿no? Entonces, mucha gente dice, nosotros venimos libres. No es verdad, nosotros tenemos un montón de condicionamientos, ¿vale? Entonces, si la gente no cree en reencarnaciones o no cree en el karma, que yo también creo que en estos momentos ya como que las personas que están despiertas ya como que han podido cerrar estos temas, ¿vale? Porque también hay que saber que todo tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. Luego, los que no creen en estos tiempos, ¿no? O sea, en estos temas de la reencarnación o el karma, o sea, tienen que entender que nosotros tenemos unos genes, por ejemplo, ¿no? Lo ves en la huerta, tú tienes una mata de tomates y la mata va a dar tomates, y una mata de pepinos te va a dar pepinos, y una mata de pimientos te va a dar pimientos. Entonces, nosotros ya tenemos esas predisposiciones del sistema, como han estudiado los epigenéticos y todos los genetistas, que tiene que ver desde el ADN, el grupo sanguíneo. Luego, por supuesto, también hay un entorno, porque una mata de tomates o de pepinos o de pimientos está en un suelo. No es igual si es un suelo que está desnutrido o un suelo que es rico en nutrientes, una mata que es regada con pesticidas, que una que se utiliza biodinámica, está alineada con los planetas. ¿Se entiende? O sea, el entorno es muy importante. Pero claro, las predisposiciones
cuando tú eres pequeño, se te graban esos programas inconscientes, lo que se llama el trabajo con el niño interior, ¿no? O sea, nosotros tenemos en nuestra psique tres entidades psíquicas. Yo también trabajo con ellas en sistema, que es el árbol genealógico. Esto ya lo descubrieron, ¿no? Por ejemplo, un antepasado se había ahorcado y entonces llegaba el nieto y se suicidaba en el mismo día, con la misma ropa prácticamente, en la misma forma. Entonces ahí hay una condición del sistema, o sea, es una entidad en la psique, es una entidad en sombra. Y el árbol genealógico decide un montón de cosas. Decide quién vive, quién muere, el género, quién se casa, quién no, las profesiones. Eh, o sea, eso también mientras que está en sombra, por eso nosotros estudiamos el árbol genealógico, investigamos a nuestros ancestros, como dijo Jodorowsky, ¿no? Quien tiene un mapa o quien tiene un clan familiar y no lo lee, está perdiendo su mapa del tesoro. Entonces, el árbol genealógico es la primera entidad psíquica que nos hace tener programas inconscientes, ¿no? Que tienen unos nombres maestro, doble, tienen también un nombre como gemelo simbólico. Y luego tendríamos el niño interior. Cuando somos nosotros niños, primero está el proyecto sentido, en los 18 meses anteriores, la madre ya está tomando información del entorno, ¿vale? Son los lectores del aura, ven como hay un bebé que está encarnando. Y como ven, como una energía rosita, ¿no? Sí que se está formando en el aura. Luego tenemos la concepción, el embarazo. A partir de los 2, 3 meses ya hay neuronas que recogen información emocional. Y por último, el parto, ¿vale? Y hasta los 7 años es el proyecto sentido. ¿Qué es el proyecto sentido? Lo que querían tus padres y el sistema que tú fueras, ¿vale? Por ejemplo, lo típico, chica o chico. Ya tú puedes tener un conflicto por género, un programa de decepción, porque tú fuiste una decepción por el género, entonces vas a decepcionar a tus padres. Luego tenemos la tercera entidad psíquica, que es la sombra, que son las cosas que no nos gustan de nosotros y desde pequeño empezamos a reprimir todo el trabajo de Jung. Entonces, los programas inconscientes, que serían estos patrones repetitivos que nosotros justo cuando vamos haciendo nuestras correcciones, nuestro propósito, nuestro ticún, es donde tenemos que esforzarnos. En los cabalistas lo llaman el satán, ¿no? El satán es el oponente, pero no es alguien externo, eres tú mismo tu propio oponente, tu propio rival, tu propio adversario, porque si nos damos cuenta muchas veces podemos ser nuestro peor enemigo, que peor nos tratamos, el que peor nos hablamos. ¿Vale? ¿Y dónde están todos estos programas? Porque se grabaron desde el embarazo, desde el parto, desde el niño interior, desde el karma y reencarnaciones pasadas. ¿Mm? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta también, o sea, en este sistema donde estamos hay espacio y tiempo, pero fuera del sistema no lo hay. Por lo que nosotros fuera del sistema, en espíritu, podemos estar viviendo muchas vidas simultáneamente. O sea, decimos vidas pasadas, pero la realidad es que sería todo simultáneo. Ujú. Entonces, ahí se agravan los patrones. En el sistema familiar, nosotros más o menos estamos con 100 años. O sea, lo que hayan pasado 4 generaciones, tú estás ahora sacando lo que pasó tu bisabuelo, tus bisabuelos, ¿vale? Ese, Ujú. muchas veces estamos o reparando el lado paterno o el lado materno. Y, y luego está el niño interior, que también va cogiendo muchísima información. Y luego la propia sombra, que es lo que reprimimos y lo que negamos, que para mí, o sea, lo relacionaría también con karma de las vidas pasadas. Entonces, todos esos, de eso, nosotros tenemos como, por eso la programación neurolingüística, ¿no? O sea, nosotros incluso al hablar programamos nuestra mente. Aquí hay un aparatito intrareticular y le vamos dando unos comandos y eso es nuestro GPS. Entonces, claro, todo esto inconsciente que hemos vivido hasta que llegamos al mundo espiritual y despertamos, pues todo esto es lo que hay que lo corregir. Pero vamos, yo no pienso que bajemos en blanco ni que, como dicen, ay, el niño es un lienzo en blanco. No es verdad. Ujú. Escuchando esto, me da que pensar, porque claro, tenemos la conducta o bien de vidas pasadas o bien
de nuestra propia vivencia, Ujú. tenemos todo nuestro entorno, ¿no? Todo lo que son los patrones familiares. Entonces, ¿realmente podemos decidir o no podemos decidir? ¿Tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío? Hay muy poco libre, o sea, o sea, desde la cábala dice, mira, hay una, o sea, el amor es una evidencia de que no tenemos libre albedrío, porque si no, ¿por qué te enamoras de las personas que te enamoras? O sea que muy limitadito, ¿no? El... Muy limitado. También desde la perspectiva de los Vedas y del sánscrito, ¿no? Y de toda esta sabiduría hindú, los hindú dicen, vale, tú no puedes parar tu karma del pasado, ¿se entiende? O sea, eso no sabes lo que has hecho. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Como ir a la presencia. Y lo que tienes que hacer es, desde que te levantas hasta que te acabas, corregir tu karma del presente. O sea, nosotros sobre el pasado no podemos, igual que cosas que nos pasan por destino, eso no lo puedes cambiar. Pero sí lo que tú puedes hacer es ser consciente de tu vida, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿En qué lo empleas? ¿En qué lo aprovechas? Pues la vida es un regalo. Entonces, el pasado no se puede cambiar y es mejor no centrarte, o sea, por ejemplo, yo hago intervención justo cuando Mercurio está retrógrado. Por ejemplo, trabajo con el sistema familiar o hago terapia de niño interior cuando Mercurio está retrógrado, que dura 21 días. Pero luego ya cierro. ¿Por qué? Porque no tampoco tenemos que estar mirando todo el rato hacia atrás. Esto también lo quiero dejar muy claro, porque también si no te puedes enganchar en este mundo. No, esto hay que hacer como entender lo que hay, lo integras y luego continuar orientada hacia adelante, porque es ahí donde tú puedes hacer tus cosas. Entonces, nosotros tenemos dos misiones. Esto es una clave muy buena. La primera tiene que ver con lo que nos es fácil. Yo, por ejemplo, cuando era pequeñita iba a los Boy Scouts y yo argumentaba siempre. Me decían, entonces me ponían siempre la sabionda, ¿vale? Porque claro, yo argumentaba por qué elegíamos a uno, por qué elegíamos a otro, por qué elegíamos a no sé cuánto. Entonces, claro, muchas veces los que eran mayores que yo no me podían rebatir ni argumentar. Entonces, o sea, yo tenía esta capacidad de como de comunicación. Entonces, eso tiene que ver con uno de tus propósitos. Y luego está el otro, que es lo que te es más difícil. Cada uno de nosotros, por ejemplo, ¿no? Hablando de los niveles así del alma, como hemos dicho, hay personas que tienen más dificultad para estar presentes en el cuerpo físico, se desconectan del cuerpo, tienden más a vivir en la mente o en las emociones. Entonces, esas personas tenemos que trabajar con el cuerpo. Luego hay personas que son muy físicas, pero les cuesta más ir a la parte espiritual. Entonces esas personas tienen que aprender a meditar, a hacer más mindfulness, seguir sus sueños, apuntar sus sueños, empezar a escuchar su intuición. Y luego, por supuesto, está la psique y las emociones, ¿no? Es un poco como lo que decía Gurdjieff del cuarto camino, que nosotros no solamente tenemos que potenciar lo que se nos da bien, sino también tenemos que fortalecernos y fomentar lo que se nos da mal. Ujú, Y ese es nuestro segundo propósito y misión. ujú. Entonces, sí que podemos tomar decisiones, sí que podemos elegir, pero siempre que estemos despiertos, digamos, ¿no? Que sepamos de dónde viene todo esto. ¿O qué significa para ti despertar? Despertar significa pues esto que empiezas a leer un libro y algo en ti por dentro empieza a sentirse como diferente, ¿no? Y empiezas a tener curiosidad. Y luego escuchas a una persona y te mueve otra cosa y empiezas a tener esta curiosidad. Entonces, es importante también entender que, por ejemplo, mucha gente dice, ay, la vida no tiene manual de instrucciones. Para mí, la carta natal o el árbol de la vida, ¿no? La carta natal desde la astrología y el árbol de la vida desde la cábala nos dan dos direcciones muy buenas, porque nos dicen dónde tenemos que llegar, cuál es nuestra meta. Es lo que se conoce como nodo norte. Ujú, Porque, o sea, es muy fácil ir a la inercia, quedarte en lo conocido, quedarte en tu zona de confort, ¿se entiende? Que es como tu castillito donde ya tienes todo. Entonces, lo bueno que estas dos herramientas, las dos nos dicen cuál es nuestra meta de vida, de tal forma que si tú ya conoces esto, solamente es avanzar. ujú, ¿Mm? Solamente es ir hacia adelante, porque tú ya sabes dónde tienes que llegar. Y esto es muy importante también, ¿no? Porque tenemos que tener
como darle direcciones a nuestro GPS, como decíamos, el aparato intrarreticular. Nosotros también en astrología trabajamos con la luna nueva para manifestar en luna llena, con los temas de lo que está en el cielo. Y hay que tener objetivos a corto, a medio y a largo plazo, ¿vale? O sea, los cabalistas dicen, una persona que no tiene su propósito y no tiene su misión de vida está en el infierno. Una persona que tiene su propósito, que tiene su misión de vida y que tiene su dirección, está en el cielo o en el jardín del Edén. Ujú, Claro, porque nosotros, cada uno tiene algo que no tienen los demás y algo que poner a disposición de los otros que ningún otro puede dar. ujú. ¿Mm? Entonces, Mira, me gusta que hayas tocado este tema porque en próximos podcasts se va a hablar del Sankalpa, del propósito, ¿no? Y del Ikigai, que es eso que realmente te hace estar feliz haciéndolo. Así claro, que está muy relacionado. Al final todas las culturas se fundamentan un poquito sí, en a las mí me mismas gusta cosas. mucho porque, o sea, tenemos que ir también a lo universal en ese sentido, como decíamos antes. Por ejemplo, a mí yo he estudiado mucho minimalismo, he conectado la cábala con el minimalismo japonés, con el Ikigai, con el Ma, con un montón de técnicas minimalistas, ¿no? Y todo, o sea, lo que está cerca del espíritu y de la espiritualidad, todo es universal y tiene sabiduría. Y luego, cada cultura se le ha dado una sabiduría que portar. Pero eso es para la humanidad. O sea, tenemos que como que ir un paso más allá y entender que es un legado de todos. ¿Mm? Ujú. Es un legado de todos. Porque también todos hemos sido todos. Incluso podríamos decir todos estamos siendo todos. Ajá. Y desde tu mirada como terapeuta, ¿cómo sabes si una persona está avanzando hacia ese darse cuenta, perdona, hacia ese despertar? ¿Porque es algo que se confronta o es algo que se va transitando, ese despertar? A ver, es que son como, o sea, son como etapas. El despertar tiene que ver mucho con tu momento. O sea, a mí hay cosas que me servían hace 30 años cuando empecé que ahora no me podrían servir porque necesito unos niveles de profundidad que antes no podría haber sostenido ni entendido. El tema que lo más importante es que las personas, para mí lo más importante es actuar, ¿vale? Este mundo es, los cabalistas lo llaman el mundo de Asia, de la acción. Y la diferencia es cuando tú no actúas y estás pasiva, o sea, porque todos vamos a pasar etapas que estamos mal, porque eso tiene que ver con evolucionar, ¿no? Como vacío existencial, crisis existenciales, cambios muy importantes en nuestra vida que nos van a descolocar. Eso es la humanidad y todos son experiencias universales. Vamos a perder un ser querido, vamos a perder un trabajo, vamos a creer que íbamos a ir por el lado. Entonces, lo importante es entender esto. Todos vamos a vivir este tipo de experiencias. Claro, si tú te quedas en la experiencia traumática, entras en crisis existencial vacío, ¿no? Entonces, cada vacío y cada crisis existencial es el comienzo de una iniciación en la luz. ¿Mm? Entonces, da igual dónde esté la persona, o sea, ya está trabajando. Lo mejor es que busque terapeutas o que busque conocimiento o que busque herramientas para poder tomar más responsabilidad y acción sobre su proceso. Yo por Ujú, eso me dedico a la enseñanza también, porque me gusta empoderar a la gente, que ellos mismos sepan hacer lo que hago yo, porque ujú, van a ser herramientas que van a tener para toda la vida. Pero es muy importante porque cuando nosotros estamos en problemas, estancamiento y pasividad, estás en el niño interior o estás esperando el salvador externo, ¿no? Hay mucha gente que está esperando a día de hoy que vengan a salvarle los extraterrestres. Parece muy divertido, pero a mí no me lo parece. O sea, mucha gente lo hablas con ella o lo escuchas y dice, no, es que van a venir los extraterrestres con naves y vamos a subir. Entonces, tenemos la herencia judío-cristiana del salvador externo, Jesús, que murió por nuestros pecados. Entonces, la realidad que nadie va a venir a salvarnos. O sea, los mesías somos nosotros, cada uno de nosotros, asumiendo la responsabilidad sobre su vida.
Por eso somos un fractal, ¿se entiende? Lo que pasa es que lo tenemos que activar, la Merkaba, el cuerpo de luz, para nosotros seguir el camino, por ejemplo, de Jesús, que también es un maestro, un arquetipo de cómo activar nuestro camino espiritual. Pero para mí lo peor es esto. Yo cuando veo a la gente mal y que se queda ahí, que no hace nada, ¿no? Porque, o sea, es tu vida y cada día es valioso. Cada día, cada minuto, cada momento es un regalo. Entonces, sí, estás mal, lo estás pasando mal, pero la vida es un regalo, solo se vive una vez. Entonces, tu obligación y tu responsabilidad contigo mismo es buscar las herramientas o lo que te haga, porque hay personas a lo mejor que lo que les devuelve, les saca de ese momento existencial, puede ser cantar o puede ser actuar o puede ser la naturaleza, su propósito, le va a sacar su propósito. Entonces, lo más importante es eso, no quedarse ahí, asumir la responsabilidad sobre tu viaje. Ujú. Y a la Que vez yo que creo que se esto es adquiere, clave también. O sea, si me dijeras, ¿cómo distinguirías a alguien como muy espiritual, como que no como fachada, ¿vale? Porque también puede ser un tipo de ocio y entretenimiento. Es por el nivel de responsabilidad que está dispuesto a asumir sobre su vida. ujú, y todo este conocimiento del que nos hablas, que es real, o sea, creo que todas las personas hemos pasado en algún momento por ese tránsito, ¿no? De tener que entender cosas. ¿Tú lo vives desde tu punto de vista como terapeuta? ¿Lo vives como sencillo? ¿Cómo se integra de todo ese conocimiento? ¿Cómo se baja a tierra? ¿Cómo se integra en el cuerpo? ¿Es algo sencillo? ¿Va sucediendo? ¿De repente es un puff que te da? No, esto es como, o sea, cada día un pasito, ¿vale? Y luego tú lo tienes que integrar mediante la experiencia, porque justo todos los astros y todo es para que tú pases tus pruebas. O sea, al final es así. No como que tú puedes ir a un curso y tomar la teoría, pero luego es la vida donde tú vas a pasar la prueba teórica. Es como yo te regalo un libro de recetas, ¿no? O te explico cómo hacer la comida y tal y cual. Pero hasta que no te pones a cocinar no sabes si lo estás entendiendo bien o no. Entonces, es en la propia vida donde pasamos las pruebas. Ujú, Cada uno en su nivel, porque hay personas que su propósito del alma es aprender sobre la salud, otros sobre la abundancia, otros sobre las relaciones. Entonces, y sobre todos los temas, ¿no? O sea, también tenemos como un poquito de todo. En la cábala, por ejemplo, se trata mucho de no desequilibrarte, de decir, no, no te vayas solo a la pareja, no te vayas solo al, como a ti mismo, no te vayas tampoco solo a la familia, ni solo al trabajo, o sea, muévete por todo el sistema, no, no descartes ningún. Sí, para eso, por ejemplo, la cábala ayuda mucho, porque te ayuda a estar en equilibrio. ¿Mm? Y ujú, también te dice, tienes que ir a tu familia, tienes que ir a tus amigos, tienes que ir a tu trabajo, ¿se entiende? Ir con la conciencia. No, no, de la otra forma también es muy fácil como decir, ay, pues me quedo en casa leyendo o viendo vídeos o viendo podcasts y estoy aquí como, pero claro, no lo estás integrando porque realmente tú lo integras en el reino, ¿no? En Malhut. O sea, tienes que salir a la calle y ver también cómo te responde la conciencia. ujú. Y el darte cuenta de todas estas cosas puede generar bloqueos a la persona. A ver, por ejemplo, yo ahora que he terminado de estudiar la maestría de la Cábala, que han sido 4 años, y es muchísimo, o sea, vamos, que yo soy una persona que me dedico a estudiar por mi trabajo y por momentos también me he sentido un poco así como diciendo, uff, no sé si me va a dar la mente para esto. El tema es que, o sea, los cabalistas dicen, tú tienes un cli, o sea, hay muchísima hay muchísima luz. O sea, luz hay tanta, pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos el problema del cli, de la vasija. Porque nosotros vamos a recibir luz según esté nuestra vasija. Entonces, luz hay muchísima. Hay luz directa, hay luz reflectante,
hay luz que rebota, o sea, hay muchísima. Porque nosotros venimos de un sistema donde en el infinito, o sea, las fuerzas que hay no tienen espacio, no tienen tiempo, no tienen límites. Imagínate si hay energía, ¿no? Eso es energía. Energía, exacto, sí, que estamos con la Semana Santa, mis hijos aquí. Entonces, los cabalistas dicen eso, o sea, nosotros tenemos que trabajar el cli, porque si nosotros no trabajamos el cli, hay muchísima luz, pero no vamos a poder recibir, no vamos a poder recibirla. Y eso se trabaja con un entrenamiento constante, ¿no? Y es en todos los niveles. O sea, en el nivel físico, tú tienes que hacer tu ejercicio, ir al gimnasio, fortalecer tu cuerpo, porque es así, tener flexibilidad. En el nivel mental, tienes que estudiar, tienes que aprender. Cada vez, claro, tu mente va tomando niveles de profundidad que otra persona que no se ha dedicado una vida al estudio no lo puede entender, porque es todo un entrenamiento, es así. Y luego en el nivel espiritual, pues meditar, hacer mindfulness, ¿no? Todas las herramientas que tenemos están en el presente, en la presencia, practicar la virtud. Todas las virtudes, este es un camino también, por ejemplo, de, ¿no? de la teología cristiana. Todas las virtudes nos acercan al espíritu, que es el recorrido del árbol de la vida, ¿no? O sea, los planetas y las sefirot del árbol de la vida, los dos se relacionan con las virtudes o los pecados capitales. Entonces, la virtud te acerca a lo espiritual. Nosotros, por supuesto, somos luz y oscuridad, porque vivimos en un sistema dual, ¿vale? Somos humanos, porque también es un problema creerte que no se llega porque la luz es infinita. Entonces, los cabalistas dicen, todos somos jajadí, que es aprendices de sabios. Y eso, pero el entrenamiento tiene que ser en todos los niveles. Ajá. Y una persona que está comprobando que en su vida repite patrones, ¿por dónde debería empezar a trabajar esto? Lo primero ahí, o sea, tiene que autoobservarse. Eh, Hay terapias breves, a mí me gusta este tema de la terapia breve, ¿vale? O sea, yo soy como más de intervenir, como de ir al tajo, o sea, porque también si no es fácil perderse. Entonces, lo primero es, tiene que tomar su objetivo, lo primero, solucionar ese tema. Para mí funciona mucho con objetivos. Y estos objetivos internos de crecimiento interior, pues me parecen tan importantes como un objetivo de comprarte, bueno, me parecen más importantes que comprarte una casa o comprarte un coche, porque para eso hemos venido al final, ¿no? Entonces, esa persona lo primero que se lo tiene que tomar como su primer objetivo, para hacerse consciente de ello. Luego, armarse de paciencia y amor, porque muchos de los patrones lo que quieren es que estés metido en ciclos de culpabilidad, y castigo y todos estos temas que hemos aprendido y por la propia cultura, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, no, hay como decir, o sea, tú has venido a esto, es muy difícil, tienes que apoyarte y amarte mucho y armarte de paciencia contigo mismo. Y luego, cada día, venga, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, la conducta. Si no intervienes sobre la conducta, y a mí en estos casos, o sea, creo que la hipnosis es una herramienta muy valiosa para o programación neurolingüística o hipnosis, ¿vale? Para un complemento para llegar a la mente inconsciente, porque si no también es muy difícil. Pero claro, tú estás operando desde la razón. Entonces, ahí sí que me gusta la hipnosis, para cosas que son muy, así, muy, como muy densas o muy antiguas o muy complejas, te ayuda tanto la programación neurolingüística, la PNL, como la hipnosis. Y también soy mucho de trabajar con esta herramienta de salmos, pero sin, o sea, yo me gusta hacerlos con las temáticas personales, ¿no? Porque es como lo que explica el Génesis, o sea, Dios creó el mundo con su palabra, hablada y escrita. Entonces, las palabras tienen muchísima fuerza. Cuando nosotros decimos la palabra con la emoción, entonces esto activa la vena con la joma, o sea, el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho,
y esto activa el DAT. Entonces puedes cambiar tu nivel de conciencia. Con un salmo puedes, repitiéndolo y haciendo un tratamiento, ayuda a que o sea, que cambie internamente y la situación externa también cambie. Ujú, Es así. También tenemos las constelaciones familiares, es otra herramienta. ujú. Mm. Pero vamos, lo Y, más importante es como decir, o sea, esto está en mi vida porque yo desde el alma lo he elegido para solucionarlo, afrontarlo. ujú. Entonces, ¿tú qué piensas que hemos venido a aprender a esta vida? Desde esta última frase que has dicho. Por ejemplo, aquí te contesto desde la astrología, ¿no? Desde la astrología kármica, que ellos dicen, hay como cuatro niveles de misiones principales, ¿no? Una sería las de tierra, entonces vienen a construir económicamente el planeta, vienen a aprender sobre la materia, sobre el dinero, sobre la rutina, sobre el trabajo, sobre crear empresas, emprendimiento, etcétera. ¿Vale? Eso puede ser un... O sea, justo son personas que a lo mejor cuando eran pequeños no tenían nada de dinero, además, y ellos vienen a ser constructores económicos del planeta. Es como una polaridad. Uno es nada, el otro es, ya tengo mi patrimonio. Luego, el siguiente nivel sería como los guerreros, ¿no? Que son mucho el tema de pensamientos y, y debates y como también es como vienen a traer ideas y debates y oratoria y este tema comunitario y grupal y vienen a sembrar como de... Pero también son guerreros, o sea, también crean conflicto, crean diálogo intenso. Luego, otro nivel lo tendríamos en personas que vienen a experimentar la vida a través de la acción, ¿no? A través de viajes, a través también de la creación, a través de eh, tomar riesgos, hacer cosas nuevas, innovar, cosas que nadie ha hecho. O sea, son como exploradores y aventureros y vienen a traer como novedades. Y luego estarían los que vienen también a nutrir, a cuidar, a amar. Eso también es una misión, Mm, a explorar el mundo sentimental, ¿no? Y bueno, los aventureros y exploradores en su faceta, e innovadores en su faceta más espiritual también serían los guías de la humanidad. ujú. Entonces, Qué importante entonces encontrar el propósito. claro, y esto tiene que ver con las cuatro funciones psicológicas de Jung. ¿Mm? Sentir, los del sentimiento, pensar, los del intelecto y las ideas y los debates, actuar y percibir los Ujú, de los constructores económicos. O sea, dependiendo de esto, cada uno, pero esta misión tiene que ver con lo que es más difícil para ti. ujú. Te voy a pedir que termines una frase, ¿vale? El verdadero cambio ocurre cuando... El verdadero cambio ocurre cuando tú lo eliges. Simple y profundo. Cuando tú eliges ese cambio, ¿no? Qué bueno, me ha encantado. Bueno, tengo que decir que me ha encantado la charla completa, porque has formado un crisol en el que has metido ciencia, conciencia, esoterismo, que hay muchas personas que esto lo ven como, ya te decía al principio, como brujería, magia, psiquiatría, psicología, neurociencias, que has metido de todo y al final ha salido algo que realmente son herramientas muy valiosas desde mi punto de Sí. vista, claro. Supongo que desde el tuyo también que las utilizas. A ver, es que yo soy una persona que viene a conectar. O sea, como cuanto más fragmentación, significa que nos falta información. Lo que pasa que normalmente, digamos que cada uno se especializa, ¿no? Como uno dice, ah, la astrología, pero claro, no estudia lo otro, entonces no ve lo que está conectado. Yo a mí me gusta conectarlo todo, porque nosotros venimos de la unidad, entonces hay caminos que conectan. Lo que pasa que están ocultos, hay que revelarlos. Y todo está conectado y todos estamos conectados. Ujú.
Qué bonita forma de ver las cosas. Ya para terminar, ¿dónde pueden encontrarte las personas que están escuchando este podcast? Pues en mis redes que son o Eva María Herray o Escuela de Misterios o, bueno, mi primer proyecto de emprendimiento que fue Eva Lovejoy. Tengo esas tres formas de llegar a mí. Ujú. Pues ha sido un verdadero placer contar contigo, Eva. Pienso que a la gente le va a encantar este episodio porque realmente revelador y con mucha chicha, ¿no? Con mucha esencia. Espero que nos veamos prontito en alguno de tus talleres, en alguna de tus charlas Pero y si no, pues el destino nos irá diciendo. El claro que destino, los sí. ancestros nos irán diciendo. Sí, bueno, hay que hacer que pasen las cosas, ¿eh? Yo soy, o sea, soy de acción, ¿vale? No me gusta, pues ya te digo, todo lo pasivo y esto, o sea, el pensamiento mágico es mejor, o sea, la vida te va a sorprender por el destino o por las conexiones, la sincronicidad, ¿no? Como explicaba Jung. Pero confía en Alá, pero ata bien tu camello. Yo digo, o sea, es mejor hacerlo, hagámoslo. Haremos que suceda entonces. Muchísimas gracias, Eva, un placer. Gracias, igual. Un Hasta la besito. próxima.